La tercera la vencida, dice que puedo empezar. Señor presidente, es decir, el mundo ha cambiado. La conformación de los vasallajes ya no requiere el juramento ante el señor feudal y dejar depositado como rehén a los hijos. El vasallaje se va conformando con medidas de política financiera, medidas de política económica, se va configurando en el marco, ¿no es cierto?, de una herramienta extraordinaria con la cual gozan precisamente estos señores modernos del poder, que es la deuda externa pública. La deuda fundamentalmente, ¿podemos hacer una sola reunión, señor presidente, por favor? Senador Burri, yo lo escuché con atención y respeto, por favor, le agradezco. Si no, por favor. Vamos a mantener el orden escuchando al senador. Agradezco. Es decir, la deuda es un ordenador de relaciones externas y es un disciplinador de relaciones internas. La deuda y el control que de ella hacen estos poderes financieros establecen las posibilidades de desarrollo de los países, las naciones y sus pueblos, y fundamentalmente genera la distribución de las cargas con las arbitrariedades e injusticias internas que las mismas traen. Es decir, el presupuesto en este caso es fundamentalmente el espejo más directo de cuál es precisamente la planificación y la política de gobierno con respecto a dónde van a estar las cargas, a dónde van a estar los sectores favorecidos y quiénes se van a perjudicar y quiénes se van a beneficiar. Es decir, hemos comenzado la discusión del proyecto en revisión de diputados como un telón que cierra el último presupuesto de este gobierno. Este presupuesto no cae, por lo tanto, desde el cielo, arbitrariamente, sino que fundamentalmente hay una construcción política que expresa claramente cuál es el proyecto de gobierno que hemos tenido estos 3 y para 4 años y cuáles son fundamentalmente el camino que se ha recorrido al efecto. 3 son los ejes, por eso resulta necesario, antes de abordar el tema del presupuesto en sí, enumerar con claridad cuál es el marco en el cual el mismo se desarrolla y para qué se desarrolla en ese marco. Los 3 ejes principales. Primero, eliminar las trabas que dificultaban el endeudamiento externo. Este punto, esta piedra basamental de esta estructura, ¿no es cierto?, se realiza con las medidas para facilitar el endeudamiento que nacen con la ley, la derogación de la ley de pago soberano y la ley Cerrojo. Al poco tiempo de asumir este gobierno viene como propuesta, después de una batalla de años en foros internacionales, con la sumatoria de solidaridades de todo el mundo y fundamentalmente con el acompañamiento de una votación mayoritaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el órgano más democrático de la misma, donde se apoyaba y se acompañaba solidariamente a la Argentina en esta propuesta de un plumazo y con la promesa, ¿no es cierto?, de golondrinas de diversos colores y globos en consecuencia. Íbamos a volver al mejor de los mundos, íbamos a recuperar la capacidad de financiación con préstamos externos y que ese era el camino correcto para evitar terminar en el Fondo Monetario Internacional. Eso se dijo en este recinto, a lo cual se le contestó en ese momento de que el único plan que había con el pago de la deuda de los fondos buitres, ¿no es cierto?, violatoria del orden público nacional, con una ley, ¿no es cierto?, que establecía la limitación que lo único que pretendía esa política era el pago de la cuota de ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento externo, la conformación del camino de un nuevo vasallaje. La segunda medida, en consonancia con esta, la eliminación de las restricciones a los capitales especulativos. A través de la resolución 2017, el Ministerio de Hacienda eliminó todos los plazos de permanencia de capitales en el país. Plazo mínimo era de 120 días de permanencia y 30% de inmovilidad por un año.
El tercero, generar una transferencia de ingresos de los asalariados y pequeñas empresas al sector de la economía concentrada. Ustedes vean qué notable es esto, ¿no? Que se nos informa que es una virtud extraordinaria la eliminación de los subsidios. Los subsidios conforman desde un instrumento de remuneración parasalarial, por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, un elemento de promoción para el desarrollo de los sectores más postergados de la pequeña y mediana empresa. Aquí que esta brillante eliminación de los subsidios que este gobierno llevó adelante trajo como consecuencia, a partir precisamente, ¿no es cierto?, de la dolarización de las tarifas, que fue el otro elemento fundamental en la construcción de este camino del vasallaje, permitió la eliminación de esos subsidios, la transferencia directa más brutal del bolsillo de los ciudadanos argentinos a los grupos concentrados fundamentalmente del negocio energético. Basta ver, lo hemos estado en sesiones anteriores, basta ver los balances y los beneficios inconmensurables que han adquirido esto. Esa fue la brillante medida. Es decir, estos tres caminos, endeudamiento, eliminación, ¿no es cierto?, de las restricciones para poder evadir, para poder, ¿no es cierto?, transferir la riqueza al exterior y la generación de transferencias de ingresos internos. Mientras en los 90 las transferencias eran de activos colectivos y los argentinos en principio no sentían en el bolsillo las consecuencias y al contrario, hasta podían gozar de alguna primavera de consumo cuando nos daban bonos basura, bonos de 15, 20 centavos de dólar y escasa moneda en efectivo. Recordemos Entel, la ingeniera que falleció hace poco, María Julia Alzogaray, con una simple resolución, eran, sin mal no me acuerdo, 200 y pico millones de dólares que estaban en caja de dos facturaciones. Las facturaciones eran bimestrales. Se le exigió a los compradores una cifra en bonos que compraron en el mercado internacional a 10, 15 centavos por dólar, esos bonos, y ella, por una simple resolución, le transfirió a los compradores las dos facturas bimestrales, con lo cual, con la misma plata de Entel, conformaron lo que era la entrega, ¿no es cierto?, la entrega del efectivo en esa operación. Es decir, las consecuencias las pagamos años después. Hoy, directamente, esa transferencia es a título individual. Cada ciudadano, ¿no es cierto?, hoy padece el saqueo de su bolsillo en esas facturas impagables e imparables. Tercero, facilitar el endeudamiento en dólares de las provincias. Desde que asumió, ¿no es cierto?, este gobierno, en el 2015, las provincias volvieron a tomar deuda en dólares, incrementando la deuda externa en 10.000 millones de dólares y consiguiendo el acompañamiento para demás medidas de endeudamiento y ajuste. La técnica de sumatoria de voluntades políticas, precisamente al acompañamiento de este gobierno, fue prometer y posibilitar el endeudamiento de las provincias en dólares. Hoy comienza a pagarse esa decisión. El canje de las letras de tesoro por bonos de deuda. Implicar convertir un pasivo intransferible en pesos entre organismos estatales, el título de deuda externa en dólares, que se pagará con una tasa de interés más elevada. Y encima estos bonos nuevos terminan en poder del sector privado, iniciando un nuevo proceso de endeudamiento. Y fundamentalmente, el Estado inerte, el Estado sin defensa, el Estado estúpido, ¿no es cierto?, que se logra, ¿no es cierto?, con las siguientes medidas. Ley 27430 elimina las retenciones a las exportaciones y decreto 893 del 17 que eliminó la obligatoriedad de liquidar las divisas, ¿no es cierto?, las divisas ingresadas al país producto de las exportaciones. O sea, se exporta en un momento de necesidad de divisas genuinas, el Estado desarma la posibilidad de poder obligar a liquidar las divisas dentro del país. Segundo, la ley 27429 de reforma fiscal no solo desfinancia al Estado, sino que benefició a los sectores concentrados en detrimento de los ingresos, ¿no es cierto?, de los ingresos fijos. La modificación de derogación de restricciones de importación de bienes de consumo, provocando una significativa caída de la producción nacional y recaudación impositiva, fomentando la mayor salida de divisas.
La ley 27.328, régimen de contratación pública privada, la ley Carlitos Balá y APP, la ley, ¿no es cierto?, que permite la imposibilidad de cualquier control del Estado en la dirección, ¿no es cierto?, de las obras públicas. Medidas de ajuste y transferencia de recursos en este camino. Programa de reparación histórica de jubilados, que acá se habló de la jornada histórica que se aplaudió, en la cual venía dentro, ¿no es cierto?, el caballo de Troya. Programa de reparación histórica para jubilados, profundizando el ajuste y la estafa previsional, consolidando poco tiempo después con la nueva fórmula de reajuste de movilidad jubilatoria. Esta supuesta reparación histórica sirvió además de excusa para el más permisivo blanqueo de capitales de la historia argentina. Blanqueamos sin obligar a radicar los dineros que habían evadido los controles fiscales argentinos. Bastaba pagar y nada más. Y encima, ¿no es cierto?, el único acuerdo que hubo en esta casa fue ponerle un límite a la prohibición de que los parientes de funcionarios públicos, legisladores, magistrados, podían hacerlo, y el señor presidente, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, amnistió a su familia, permitiendo que blanquearan. Es el camino, ¿no es cierto?, que se lleva adelante. Decreto de necesidad de urgencia 1199, de derogación de los subsidios a las exportaciones realizadas de puertos patagónicos, comenzando el ajunte de provincia. Decretos de necesidad y urgencia 698, eliminando la Comisión Nacional de Discapacidad y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. La Ley 27.446, simplificación y desburocratización de la administración pública, iniciando el proceso de despido, persecución de trabajadores estatales y, fundamentalmente, culminando la colonización de los organismos de contralor por las propias empresas a ser concentradas. El decreto de necesidad y urgencia, además, 756, del cual estamos reclamando con, ¿no es cierto?, el dictamen, con la votación de tratamiento preferencial, la eliminación del Fondo Sojero Solidario, ¿no es cierto?, que desfinancia, como bien fundamentara el senador Mayán, ¿no es cierto?, a los municipios y a las provincias. Todas estas medidas, además, estuvieron acompañadas con la búsqueda de la herramienta central que posibilita esto. Porque vamos a reconocer una restauración conservadora en la Argentina, históricamente, únicamente era producto de los golpes de Estado. No existe en nuestra historia, hasta hace 3 años, una restauración conservadora a través del voto popular. Toda vez que una línea imaginaria de distribución de renta se traspasaba por un gobierno popular, automáticamente ese sistema de tutela democrática implicaba un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, ¿no es cierto?, se realizaba a través de las Fuerzas Armadas, en acuerdos cívicos, militares, pero fundamentalmente edificaba la consiguiente leyenda negra. Irigoyen, ¿no es cierto?, Irigoyen, ¿no es cierto?, le escribían los diarios, Perón, un anciano corrupto que vejaba niñas en la UES, Ilía, ¿no es cierto?, un pobre viejo lento como una tortuga, esa leyenda negra, y terminamos, ¿no es cierto?, con un reconocimiento. Esta restauración conservadora es producto del voto popular. Nobleza obliga. ¿Cuáles son los 2 elementos que confluyen en esto? Nunca en la historia argentina hubo una manipulación, ¿no es cierto?, del aparato de comunicación y los aparatos mediáticos, formadores de opinión y distorsionadores precisamente de la realidad. La modificación de la ley de ministerios, comenzando el blindaje mediático subordinando el AFSCA y AFTIC, la Autoridad Federal al Ministerio de Comunicaciones. El DNU 256, traspaso del sistema de escuchas telefónicas. La persecución de la Procuración hasta su renuncia. Y el control del Consejo de la Magistratura con la manipulación de la representación de diputados. Toda esta campaña perfectamente estructurada en convenios, les recuerdo, celebrados, publicados precisamente por esa asociación financiada por Cablevisión y Diario Clarín, que se llama CERTAL, en el encuentro en Washington, en la Cámara de Representantes, convocada bajo el lema la alianza estratégica de las judicaturas de las Américas con los grandes medios de comunicación como la única barrera a los populismos en América Latina.
Esto se repitió como un calco: Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia, presidentes que aparecían siendo padres. No voy a entrar en esos detalles. ¿Qué significa todo esto? Es decir, este condicionante generado de esta manera culmina, más las mentiras desarrolladas, culmina hoy con la discusión de este presupuesto. Vamos a hacer algunas consideraciones concretas al mismo en torno a su significación y fundamentalmente a lo que está dibujado en el mismo y la intencionalidad del mismo. El presupuesto nacional plasma de forma clara y transparente cuál es la política económica del gobierno. Es decir, qué sectores se privilegian, qué sectores se castigan, y si esta política, ¿no es cierto?, es expansiva o de ajuste. Todo esto, está de más decirlo, repercute directamente en la vida cotidiana de los argentinos. Siendo el presupuesto esencial, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las políticas de gobierno, en estas falsas opciones que se han dado, de ninguna manera, así como el presupuesto es una atribución, su presentación del órgano ejecutivo, nadie dice que sea obligación del Congreso aprobar el presupuesto como viene redactado. Es más, cuando uno está en libertad de rechazar el presupuesto, en realidad lo está devolviendo para que el órgano ejecutivo reelabore conforme a las pautas correctas el mismo. Pero fundamentalmente hay una cuestión que es lo que está en juego acá. Por eso coincido con el senador Mayans, que esto es ni bajar de la Sierra Maestra, ni quemar la pradera. Ante el temor, senador, sabe, ¿no es cierto?, de que estaban diciendo que usted es responsable de los incendios de la costa californiana. Solidaridad, por supuesto, con esa tragedia, pero lo estaban acusando a usted de haber prendido fuego allá en la costa, ¿no es cierto? Pero es imprescindible que el presupuesto tenga un principio de competencia popular. No es una cuestión formal. Ese presupuesto tiene que tener un principio de competencia popular. Y fundamentalmente tiene que ver con algo que siempre se omite, que es la lealtad al contrato electoral. Vos como gobierno, ¿qué prometiste que ibas a hacer? ¿Y dónde está el presupuesto que dice que es lo que estás haciendo? Esto es central. Esto es cuando se dice cuál es la necesidad. En la Argentina se habla de la verdad, el senador preopinante hablaba de la verdad, que eso. La primera responsabilidad del sistema político es fundamentalmente la coherencia en ese contrato electoral, es la coherencia, ¿no es cierto?, en ser consecuente con lo que se planteó como acción de gobierno y también el electorado. Ser coherente en el reconocimiento de la lealtad de la política o de los políticos precisamente a ese proyecto. Entonces, no puede haber una cuestión simplemente formal ni una obligación de aprobar a ojos cerrados lo que hoy el Ejecutivo nos está remitiendo. Y ya que estamos, entonces entremos en el presupuesto. Este proyecto de presupuesto, para sintetizarlo en función de su estudio, es claro, ¿no es cierto?, que el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste y precarización, endeudamiento y rescisión. Y esto no es una interpretación caprichosa, surge de los propios números que plantea. No vamos a hablar precisamente de la exactitud de los números cuando sabemos, ¿no es cierto?, tenemos la experiencia del Día de los Inocentes, donde a escasas horas de haber votado un presupuesto, la cual había venido los funcionarios del Ejecutivo a contarnos las bondades y los objetivos del mismo, en una simple conferencia de prensa el otro día, nos enteramos vía jefe de gabinete, ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, de que en realidad ni la inflación era el 10, iba a ser el 15, ¿no es cierto?, que el dólar en realidad no iba a ser iba a ser lo otro. En realidad, los presupuestos básicos, centrales, ¿no es cierto?, valor de divisa, estimación de inflación, los trituraron. Fue el presupuesto, porque normalmente uno dice, hay una cuestión que es el presupuesto formal, digamos, la escritura de algo, y otra cosa son las prácticas y políticas materiales concretas que lo van implementando. Yo creo que este fue el presupuesto más breve de la historia argentina. Entonces veamos las bondades de este presupuesto. Quiero hacer una aclaración previa porque se nos menciona
como una de las grandes virtudes, hemos escuchado, ¿no es cierto?, la propaganda de que este presupuesto incrementa, ¿no es cierto?, la asistencia social. Es decir, resulta cínico precisamente querer incrementar, que además no es cierto, vamos a ver con los números, que no le incrementa en términos reales, al contrario, la rebaja. Resulta absolutamente cínico venir a plantear como una virtud desarrollar programas de emergencia para enfrentar la misma crisis que yo creo con las políticas que estoy pidiendo que me voten. Es decir, ese esfuerzo imaginativo, ese esfuerzo presupuestario, ¿no sería más inteligente dirigirlo a generar precisamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de riqueza auténtica, de producción? Ya hemos visto cómo funciona el sistema, ¿no es cierto?, la eliminación de subsidios en las transferencias. ¿Por qué? Porque nos estaban hablando la tan temida reforma, el tan temido ajuste. El tan temido ajuste y la tan temida reforma laboral, previsional, está en marcha. Una cosa es el debate en un país de moneda dura, una cosa es que la troika europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario le exijan a Grecia que baje al 50% sus gastos de pensiones, cuando por ley esas pensiones, ¿no es cierto?, se pagan en euros. Es una moneda dura, no sujeta a los vaivenes alegres, ¿no es cierto?, de cualquiera que devalúa como quiere. Entonces es evidente que ahí hace falta una reforma que diga, queridos griegos, para poder complacer a la troika europea, a partir del próximo mes van a cobrar en vez de 200 euros 100. Acá no hace falta eso. El ajuste ya está. Devaluaron una barbaridad, le robaron a la gente la mitad de la plata al bolsillo y encima, lo que es criminal, a partir de todas estas medidas, ¿no es cierto?, de desprotección del Estado y de la protección nacional, de la protección de la industria y de la economía nacional, permitieron que esos sectores voraces que manejan precisamente las exportaciones de insumos básicos de este país se caracteriza, que son los insumos alimenticios, dolarizaran esos valores para el mercado interno. O sea, no solo te saco la mitad del dinero de tu bolsillo como jubilado, o como trabajador, o como ciudadano, sino que además te duplico, te triplico el valor de tus insumos. Y no hablemos de esta culminación del saqueo, ¿no es cierto?, que es la dolarización de tarifas. Estamos dolarizando tarifas y combustibles. Cuando se ha preguntado en cada audiencia que hay cuánto es el valor, ¿no es cierto?, de extracción de gas y petróleo en Argentina, no se sabe. Hay un solo valor estimado, se ponen de acuerdo y vamos viendo claramente, vamos viendo la curvita, ¿no? Vamos a ver dónde está Pampa, Energía, dónde están los grupos, ¿no es cierto?, los grupos que tienen la posibilidad de controlar y enriquecer, y vamos a ver los otros grupos, cómo le va a Arcor, cómo le va a aquellos grupos que están dependiendo, ni siquiera depende solamente del mercado interno. ¿Cómo será la cuestión de esta política? Que la principal en volúmenes, digamos, de producción alimenticia, nuestra principal multinacional exportadora hoy está pidiendo, ¿no es cierto?, pidiendo acuerdos de emergencia para poder hacer frente a su situación. Déficit cero, el gran invento, ¿no? El gran invento Durán Barba. El presupuesto que recibió media sanción diputado tiene como consigna el déficit cero, es decir, para el 2019. La meta solo contempla el déficit primario, sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda, que se incrementan cerca del 50%. Esto, ¿no es cierto?, implica más bicicleta financiera, menos salud, educación, obra pública, atención a sectores vulnerables. Ajuste. En términos reales, el presupuesto, la reducción del gasto será del 6% en servicios sociales. En términos reales, no los términos nominales, en función, ¿no es cierto?, que lo que el senador desconocía, cuando dice hemos aumentado el presupuesto de las universidades, muy por debajo de lo que es el proceso inflacionario, ¿no es cierto? Ajuste en términos reales. La reducción del gasto será del 6% en servicios sociales, del 23% en educación y cultura, del 48% en vivienda y urbanismo, del 20% en promoción y asistencia social, del 8% en salud y del 17% en ciencia y técnica, del 20% en agua potable. Recesión. El proyecto anticipa un escenario de caída de 0,5% en la actividad económica
del 2019. Vamos a entenderlo. Todas estas previsiones están hechas, ¿no es cierto?, con la exactitud con las cuales hicieron las mismas el año pasado. Entonces, no coincide, ni siquiera coincide con ello el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pero además lo que ofende la razón política, es que en la crítica al gobierno anterior, cuando se está hablando de presupuesto, este es un presupuesto en baja. Es la primera vez en la historia argentina que un presupuesto que viene a declarar que el país va a involucionar, que el país se va a atrasar, que no va a haber desarrollo, que no va a haber consumo, ¿no es cierto?, lo presenta como una virtud. Es la primera vez, normalmente, un gobierno, ante un panorama como este que describe, trae en el presupuesto cuáles son las medidas concretas que va a traer, precisamente va a ejercer para evitar esa debacle. Acá no hay una sola medida, sino aplauden que va a bajar, ¿no es cierto?, buscando lo que se llama la paz de los cementerios, que no se consuma. Volvemos porque hay personajes que los estamos olvidando. Estuvo claro, ¿no es cierto?, este muchacho Aranguren, cuando preguntarle qué va a pasar en el momento que la gente no pueda soportar los aumentos del combustible, lo explicó, y no comprarán hasta la gente. No, y si de golpe el gas tiene, no sé, uno, como dijo el presidente, durmamos ahí en una cama, ¿no es cierto?, pantuflas abrigadas, etcétera, etcétera. Entonces, ese ajuste, la rescisión, el proyecto anticipa, dijimos, un escenario de caída del 0,5% de la actividad económica del 2019 y una baja del 2,4% para este año. Se prevé una caída de unos 6% del consumo privado y una baja de 9,7% de la inversión. No hay una sola medida anunciada en este presupuesto que nos explique cómo, como país, como nación, como sociedad, vamos a hacer frente a este descalabro. Sino que estamos confiando de que, ciegamente, confían de que esto provocará, ¿no es cierto?, la aparición de algún semestre de alegría. Deuda, este es el capítulo principal, este es el caballo de Troya, esta es la creación, este es el sujeto diabólico, condicionante de la vida política de hoy en adelante para los argentinos. No nos olvidemos, ni siquiera los números que vamos a manejar, y se manejan, no tienen en cuenta los 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que ahora vamos a dedicar un capítulo especial, que es lo que está en juego con esta aparente, digamos, según el gobierno, extraordinaria generosidad del fondo, ¿no es cierto?, en permitirnos endeudarnos con ello, más allá de lo que estatutario reglamentariamente, en función de los aportes de capital que hemos hecho, nos corresponde. La deuda pública a fin de año representa el 87% del Producto Bruto Interno, con un stock de 315.698 millones de dólares. Desde la llegada del gobierno de Cambiemos, la deuda externa se incrementó en 150.000 millones de dólares, el 85% emitida por el Tesoro Nacional. Por primera vez desde la década del 70, las emisiones de deuda externa son iguales a la fuga de divisa. Esta es la perfección en torno a lo que es la postración y fundamentalmente el condicionante. Decíamos, la deuda externa opera en dos órdenes. En un orden de disciplinamiento interno, que le explica a la gente quién va a pagar, quién se va a favorecer, y en un orden externo, limita las posibilidades soberanas de llegar a acuerdo en un tema que es central en esta generosidad del fondo, que es el tema de los recursos naturales energéticos de la Argentina, y ya vamos a entrar en ese capítulo. Inflación. Yo, por respeto al senador Mayán, ¿no es cierto?, cuando se ríe mucho... No, con respeto al senador Mayán, cuando se ríe mucho en torno, no por la conversación suya, sino en torno a las estimaciones que ha hecho este gobierno en otras etapas, el 23% al final del periodo 2019 y un promedio de incremento de precios del 34,8%. En el 2018 se calcula un 32,7%, obviamente estos parámetros están totalmente fuera, ¿no es cierto?, de realidad. Caída del salario real, ¿no?, otra perla de este presupuesto, ¿no? En los últimos 12 meses el salario real de los argentinos tuvo una caída del 12,5%, pasando por primera vez en años a ser la participación del sector asalariado menor al 50% del Producto Bruto Interno. Los presupuestos del 2019, con sus parámetros de ajuste e inflación, evidencian una clara intencionalidad de continuar
con la caída del salario real y la transparencia de ingresos a los sectores concentrados de la economía, principalmente el sector financiero y energético. Los dos grandes ganadores del modelo, ¿no es cierto? Y ustedes vean qué extraordinario, ¿no? Es decir, los sectores agropecuarios que tienen la utilización de la renta extraordinaria de la tierra van siendo progresivamente, ¿no es cierto?, liberados de cualquier carga y fundamentalmente la de venir a depositar, a venir a liquidar sus saldos exportables. Y los dos sectores, el financiero y el energético, al cual precisamente la estructura de ejecutivos, funcionarios, CEOs en este gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años, está íntima y profundamente vinculada. Es decir, cuando uno plantea, legítimamente alguien plantea la impericia, ¿no?, con la cual las distintas corridas cambiarias este gobierno manejó, nosotros sostenemos que no es impericia, sino que es precisamente la habilidad para optimizar una casta, una clase de personajes alimentados y educados en un mismo concepto, ¿verdad? Hombres de mesas de dinero, hombres de la usura, de la especulación, que optimizan en algo que lo dijimos muchas veces: los fondos buitres no son una anomalía. Esos fondos de inversión llamados buitre, en la medida de que a lo largo de los tiempos conspiran contra los propios estados, juegan contra la moneda de esos estados, provocan caídas en función, ¿no es cierto?, de la optimización del beneficio financiero, no son la anomalía del sistema financiero, sino son la etapa superior de ese sistema. Es decir, en un momento dado que la Argentina, por eso es, no digo la angustia, el dolor de haber visto la batalla por el tema de la negociación contra el juez Griesa, en un momento donde además se planteó generar, ¿no es cierto?, generar criterios de concurso de deuda pública para los países, ¿no es cierto?, los países periféricos, los países con economías condicionadas. En ese momento donde se vio el peligro que estas bandas generaban, la Argentina, que era líder en esa negociación, con la derogación de la ley de pago soberano, ¿no es cierto?, no solo pasa a ser vergonzoso hacia adentro, sino que fundamentalmente implica una traición, ¿no es cierto?, una traición a pueblos y a gobiernos hermanos que nos acompañaron. Entonces, no hace falta un análisis detallado de las partidas presupuestarias. Todo el presupuesto de Cambiemos implica ajuste. Es evidente que más allá de las distintas opiniones y posturas respecto a la supuesta mala praxis o incompetencia de este gobierno, resulta claro que no se cometen errores. Esta es su política económica: deuda más transferencia de ingresos, más fuga de capitales. Eso es lo que este gobierno, culminando con este su último presupuesto, va a dejar como herencia al gobierno que venga. Desde el poder político, ¿no es cierto?, en la búsqueda de la aprobación del presupuesto, nos han dicho de que es necesario aprobárselo porque peor sería la discrecionalidad del jefe de gabinete. Creo que últimamente hemos visto que el señor jefe de gabinete no aparece muy seguido, ¿no es cierto? Entonces reivindicamos el derecho de decirle no a este presupuesto. Y esto no implica, vuelvo a decir, que ni bajamos de la Sierra Maestra, ni, ¿no es cierto?, quemamos praderas. Entonces, viene el tema que para mí es el tema central de este presupuesto, que es en ese escenario de incremento de la deuda externa, escenario de condicionante, de arriar todos los factores, todas las posibilidades o potestades del Estado de ejercer soberanía sobre estos componentes de la economía, llama de golpe la atención este interés extraordinario del Fondo Monetario Internacional. Algunos simplifican y creen que es un tema ideológico, es decir, el fondo de golpe ha descubierto Lagarde, o el fondo ha descubierto sintonías ideológicas con el señor presidente, como si esto fuese, digamos, un baile de egresados,
se enamora y se simpatiza, ¿no es cierto? Hay un elemento que ya lo planteé el otro día, que pasa a ser central en todo esto, que son los recursos naturales energéticos de la Argentina, y en particular, ¿no es cierto?, lo que ha sido la puesta en valor, precisamente, de los yacimientos en la depresión del Añelo, provincia de Neuquén, de vaca muerta. Quiero aclarar que entonces este proceso de endeudamiento... No, senador. ¿Cómo? Acérquese acá. Este proceso de endeudamiento, ¿no es cierto?, trae como consecuencia la limitación en torno a las opciones soberanas que tiene el Estado argentino para poder explotar esos yacimientos. Esto no significa de que brutalmente van a venir, ¿no es cierto?, diciendo que la Argentina tiene armas químicas y nos van a invadir para quitarnos los recursos de vaca muerta. No hace falta eso, ¿no es cierto? Es decir, pero hay un tema que ya es interesante verlo. Este esfuerzo, quienes creyeron y apostaron a vaca muerta, fue el gobierno anterior, con la señora senadora que hoy está sentada a mi lado. Recuerden ustedes el hecho del conflicto cuando Repsol hasta invertía plata en campañas políticas en la Argentina porque pretendía que el proceso, ¿no es cierto?, de la realización de YPF fracasara para poder, ¿no es cierto?, recuperar YPF, cuando una empresa como Repsol, prácticamente sin yacimiento ni experiencia, pudo darse el lujo de adquirir una empresa con software superior como la YPF. Todas estas medidas vienen con la exigencia del Fondo Monetario en torno a la igualdad, ¿no es cierto?, de los mercados tecnológicos y petroleros, viene con la exigencia de ir apartando a YPF de la explotación. O sea, YPF, que fue la primera que arriesgó, que fue la primera, ¿no es cierto?, que empezó la parte operativa precisamente más cara de esto, que es el aprendizaje. Si bien YPF tenía experiencia en lo que era la fractura hidráulica, era una experiencia desde los años 60 en Catriel Oeste, era una experiencia, ¿no es cierto?, en perforaciones verticales y no horizontales. Entonces había una necesidad de transferencia, de aprendizaje tecnológico y de transferencia. Entonces un contrato con una empresa que pudiera capacitar o transferir, no era que transfería dólares tecnología. Cuando viene yo celebro un contrato de explotación en un pozo piloto con una empresa que trae el conocimiento de la tecnología necesaria, esa transferencia, ¿no es cierto?, me evita a mí, esa transferencia de conocimiento me evita a mí realizar la experiencia de práctica-error para poder optimizar, ¿no es cierto?, ese yacimiento. Esto está así. Tenemos las segundas reservas gasíferas no convencionales del mundo. Yo les recuerdo a ustedes de que Estados Unidos pusiese en valor por necesidades estratégicas, porque no quería depender más de la OPEP, ¿no es cierto?, cuando puso en valor sus yacimientos de gas y petróleo no convencional, logró rápidamente el autoabastecimiento y se transformó en exportador pleno. Es decir, además, con una ventaja que bien conoce el senador por mi provincia, el senador Pereira, de larga experiencia en el mundo como representante gremial del sindicato, sabe que las condiciones de vaca muerta son incomparables al resto del mundo, no solo por el volumen de la roca madre en la cual se encuentran precisamente depositados, almacenados, presos los elementos hidrocarburíferos, sino fundamentalmente por la profundidad de la misma, por la distancia con la napa, con el acuífero, con la napa acuífera, por la cercanía con el río que provee el agua. No es lo mismo tener un yacimiento extraordinario, ¿no es cierto?, atento a los volúmenes de agua en su reserva y lo tengo en medio de un desierto, que teniendo un río al lado. Esto genera, ¿no es cierto?, con los debidos cuidados ambientales, además en una zona donde no precisamente hay competencia, actividad humana intensa. No es lo mismo hacer fractura hidráulica, ¿no es cierto?, perforar al lado de un yacimiento en la Toscana italiana o en Borgoña, que hay otras actividades en valor, que de golpe, ¿no es cierto?, en la depresión del Añelo. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, pone en marcha la valorización de ese activo. Y ese activo, señores, es apetecido. Voy cerrando. Ese activo es apetecido
Es decir, hoy, digamos, en el mundo actual, la conflictividad central es la discusión por el acceso a las fuentes energéticas. 2, control de vías de navegación, de ahí los conflictos, ¿no es cierto?, los conflictos en el mar de China, y fundamentalmente el acceso a las áreas estratégicas energéticas. Y la Argentina, de no tener ninguna importancia geopolítica en ese escenario, desde su puesta de valor de vaca muerta, es objeto precisamente de esta puja. Situación, les recuerdo a ustedes, muy semejante a la puesta en valor de los yacimientos offshore de la República Hermana de Brasil y que generara la crisis que ha generado. En concreto, y para ir cerrando, señor presidente, tenemos el derecho de no acompañar este presupuesto indicando no solo las falsedades en su redacción, sino fundamentalmente la intencionalidad política e ideológica que el mismo encierre. Tenemos la obligación, tenemos el derecho de decir que no. Tenemos la obligación como representante de un sector importante del pueblo argentino que no votó, de ser coherentes en la defensa de sus intereses hasta este intento de avasallamiento del mínimo de condiciones de dignidad en la cual se vive. Este daño que hoy se produce y que culmina con este presupuesto, y vuelvo a decir, se iniciara con esta cadena, ¿no es cierto?, de hechos políticos, de transferencia permanente, políticos económicos, de transferencia a gestores concentrados. No se equivocaron una. Todas las medidas tomadas tuvieron por objeto favorecer, ¿no es cierto?, la obtención de divisas, la obtención, ¿no es cierto?, de ganancias excesivas por parte de ese grupo, ¿no es cierto?, de empresas, por parte de lo que han conformado como ese bloque de poder, y a los cuales realmente el desarrollo del país, el destino de sus argentinos, su dignidad, no les interesa nada, solo les interesa la lógica de la ganancia. De ahí todos estos chicos que han aprendido en Wall Street, que han sido expertos, ¿no es cierto? Había un artículo muy interesante en la exposición del diputado Taylor, donde mencionaba hasta dónde habían convivido, ¿no es cierto?, en Wall Street y en Washington, estos yuppies financieros, que son los que tomaron, como el mejor equipo de los 50 años, tomaron, ¿no es cierto?, este juego de lotería, de ruleta financiera, donde se patinaron, ¿no es cierto?, en escasos meses, 35.000 millones de dólares. Por lo tanto, cuando el señor ministro de Interior reunió a los gobernadores, que tuvimos la oportunidad de asistir a algunos senadores en el CFI, y mencionó cuando traía la adenda que había que firmar, y les dijo, bueno, pero ahí se dijeron, ¿cómo vamos a renunciar? Al fondo ya estaban en marcha acciones legales contra el decreto de necesidad y urgencia que había dejado sin efecto el Fondo Solidario de Soja, pero esto no podemos. No, dice, pero si se los vamos a compensar. Entonces contó cómo lo compensaba. ¿Cómo? O sea, contó cómo lo compensaba. Entonces le dicen, si me vas a compensar, ¿para qué me lo estás quitando? Fue la pregunta, ¿no es cierto?, que varios gobernadores hicieron. Entonces cierro la exposición, agradezco la paciencia, ratificamos entonces de parte de mi bloque el rechazo a este presupuesto, que se ha devuelto y reformulado sobre las bases coherentes mínimamente con las promesas electorales que formularan, y luego las compañías del bloque cada una desarrollará cada uno de los temas específicos. Gracias.